Sean bienvenidos estudiantes a una clase más de Fundamentos de Electrónica. En esta vamos a hacer un proyecto donde podrán aplicar lo que aprendieron sobre el transistor, su aplicación como conmutador. Y el proyecto que vamos a hacer es el siguiente: oscilador estable. En otras palabras, podremos llamarle luces intermitentes. Aquí el transistor 2N2222 va a trabajar como switch, donde se enciende y se apaga gracias a su capacitor y resistencias. Y así va a hacer que estas luces LED enciendan y apaguen, una detrás de la otra. Esto por medio del pulso cuadrado que genera en cada lado. Así que necesitamos tener estas piezas. Vamos a verlas. Primero necesitamos dos N2222, dos transistores bipolares. También necesitamos capacitores, dos capacitores de 100 microfaradios. También necesitamos 4 resistencias. Y también, obviamente, 2 LEDs. Y claro, ¿dónde vamos a armar ese circuito? En una placa perforada. Y bueno, para ello, entonces vamos a necesitar diferentes tipos de herramientas. Obviamente necesitamos este multímetro para medir los componentes y checar que están funcionando y saber la polaridad de las patas del transistor. Además de eso, he armado esta base con unas pinzas que serían los que reemplazan una prensa, ¿no? Para agarrar la placa y así poder trabajar más cómodamente con la soldadura. Y tenemos una base de cautín también que pudimos armar de forma casera. Tenemos que ponernos ahora a ser creativos, ya que no podemos darnos el lujo de estar consiguiendo todo ahora. Así que conseguí esto, por ejemplo, este resorte de alguna máquina vieja pueden sacarlo, o incluso de un trapeador se puede utilizar este tipo de resortes para meter nuestro cautín. Y esto lo saqué de un disco de computadora, y aquí se puede poner la punta y así no queme la madera. Así que bueno, para que tengan una idea de qué pueden hacer, porque a veces es peligroso dejar el cautín en la mesa, porque puede moverse y puede quemarte o puede quemar otra cosa. Así que es buena idea hacer algo así. Algo más que podemos decir de esta estación es que bueno, deben utilizar materiales que no se puedan quemar con la soldadura. Y estos lagartitos los pueden utilizar de estos que vienen en estos cablecitos y amarrarlo de alguna forma o soldarlo a un metal y que no se pueda mover tan libremente. Bueno, traten de tener uno que sí se pueda mover un poco. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, a veces no se tiene la confianza de hacerlo directamente a la placa, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, ya ustedes saben, sus protoboards. Cualquier protoboard donde puedan armar el circuito y así probar si funciona. Lo arman y lo prueban con una batería o una fuente de poder. Y luego, cuando ya tengan la confianza, entonces podemos
empezar a soldar en nuestra placa. ¿Cómo soldamos en esta placa? Bueno, antes que todo, esto es muy grande para este circuito. Todos estos componentes pueden caber incluso en este pedacito de tarjeta. Así que podemos partirla por la mitad. En estos extremos lo podemos cortar con la cegueta con cuidado y después romperla, y ya tenemos dos tarjetas, donde una la podemos utilizar para un proyecto diferente. Entonces, bueno, tenemos que analizar el circuito, ¿no? ¿Qué podemos ver en el circuito? Bueno, iniciamos con el LED arriba y luego con la resistencia de 680 ohmios, o podemos utilizar una más baja, pero ya ustedes saben, ¿no?, cómo calcularla. Luego viene el capacitor en la parte de abajo, que se conecta al colector. Se conecta al colector del transistor. La base del transistor va a la parte negativa del capacitor. Los capacitores electrolíticos siempre muestran dónde está su lado negativo, con una franja a un lado. También la diferencia de largo que tengan las patas también lo muestra, pero si lo sacan, lo reciclan, eso no va a estar. Eso solamente cuando ustedes lo compran nuevo. Este no es el valor de capacitancia que necesitamos. Necesitamos uno de 100 microfaradios. Y aquí dice 47 microfaradios. El voltaje puede ser mayor de 9 voltios, como lo indica la batería. Eso es lo que va a soportar. Este está por encima de eso y no importa. Está bien. 50 voltios. Nunca vamos a trabajar con 50 voltios en este circuito. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos qué lado es el ánodo y el cátodo del LED? Bueno, internamente podemos ver como una parte más grande, una banderita, y eso nos dice que ese es el lado negativo. También la parte más corta, si lo compran, es el lado negativo. También lo pueden medir con el multímetro y ahí se dan cuenta qué lado es cuál. También lo que tiene que ver con la resistencia. ¿Cómo sabemos los valores de resistencia? Bueno, tal vez ustedes ya conozcan esta tabla donde le dice los colores, ¿no? Cada color corresponde a un número y así pueden saber qué valor es esa resistencia. Pero si estos colores no se ven por alguna razón, entonces habría que medirlos con el multímetro. Bueno, comencemos con la tarjeta perforada y el LED. Como ya sabemos, debemos identificar la parte negativa del LED. Vemos allí la banderita que les dije. Entonces va para arriba, ¿no? Vamos a meterla aquí. Bueno, y ahí ya lo tenemos. Entonces,